discípulos notables. Y yo le voy a invitar a usted a abrir la bella, la hermosa y la inalterable palabra de Dios en el Evangelio de Juan. Juan se encuentra en el Nuevo Testamento. Y vamos a estar leyendo del primer capítulo 1, comenzando del versículo 35 al versículo 46, y dice de esta manera. El siguiente día, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: «He aquí el Cordero de Dios». Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús, y volviéndose Jesús y viéndole que le seguían, les dijo: «¿Qué buscáis?». Ellos le dijeron: «Rabí», que traducido es maestro. «¿Dónde moras?». Les dijo: «Venid y ved». Fueron y vieron donde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: «Hemos hallado al Mesías», que traducido es el Cristo. Ahí tenemos la definición de Mesías y la definición de Rabí, ¿verdad? Versículo 42. Y les trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: «Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas», que quiere decir Pedro. O sea que en un principio no era Pedro, ¿era quién? Simón. Simón, tú eres Simón, hijo de Jonás. Muy bien, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: «Sígueme». Y Felipe, qué autoridad, ¿no? La del Señor, «Sígueme». Y se acabó. No le dijo si tienes ganas, si puedes, si tienes que ir a saludar a tu familia, si tienes que ir allá, si tienes que... No. Sígueme, y se terminó. Porque esa es una voz de mando. Muy bien. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: «Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret». Natanael dijo: «¿De Nazaret puede salir algo bueno?». Se ve que en Nazaret no había muchas cosas buenas, ¿no?, para que diga esto. Le dijo Felipe: «Ven y ve». Si ustedes se dieron cuenta, acá parece que hay pequeños Tomases, aunque a Tomás no se lo nombra, pues el Señor le dijo: «Ven y ve dónde vivo». Ahora le dice: «Ven y ve», para asegurarle, ¿verdad?, de quién era. O sea, quiera o no, nosotros somos como pequeños Tomases. ¿Por qué? Porque nuestra mente quiere analizarlo todo. O sea, una de las preguntas que salió el viernes, y yo le doy gracias al hermano por la pregunta que hizo, y le voy a decir por qué. Porque nuestra mente humana quiere analizarlo todo. Y quiere, aparte de analizarlo, quiere que la mente, que tenga sentido lo que nosotros estamos diciendo, ¿verdad o no? Pero en el reino de los cielos, hermanos, muchas veces el sentido, por no decir todas las veces, el sentido humano no es efectivo de la manera que nosotros estamos esperando. ¿Por qué? Porque las cosas espirituales son diferentes a lo que nosotros realmente pensamos o estamos acostumbrados. Nosotros estamos acostumbrados a la lógica. 2 más 2 es 4. Es una lógica. Pero en el reino de los cielos muchas veces 2 más 2 es 16, porque es multiplicación. ¿Me está entendiendo? Entonces no tiene lógica para nosotros, pero sí tiene lógica en el área espiritual. Entonces, claro, ellos querían ver, ellos querían saber, pero si sabían ellos, porque la lógica de ellos era que en Nazaret no había nada bueno. Entonces, ¿cómo ahora me va a decir este que hace milagros, este que está hablando algo diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados, viene de Nazaret? ¿Cómo puede ser? ¿Se está entendiendo la lógica? Muy bien. Ahora, Juan el Bautista estaba predicando el arrepentimiento, eso sabemos. Pero el arrepentimiento, ¿y bautizando a quién?
a la gente. ¿A quién anunciaba Juan el Bautista? Él anunciaba a Jesús. O sea, él no se hacía el grande, no se hacía el profeta, él había venido a anunciar al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el arrepentimiento. Ahora, él estaba bautizando en agua como preparación para el Mesías que vendría. Cuando Juan vio a Jesús, proclamó que era el Cordero de Dios. Y al oír esto, dos de sus discípulos, o sea, discípulos de Juan, ¿qué hicieron? Comenzaron a seguir a Jesús. Dejaron a Juan y ahora siguen a Jesús. Uno de los discípulos que siguieron a Jesús fue Andrés. ¿Quién era Andrés? Andrés era hermano de Simón Pedro. Así nos vamos familiarizando un poquitito, ¿verdad? Sabemos muy poco de Andrés. La Biblia no explica mucho sobre la vida de Andrés, excepto que su más grande acto, escuche bien, su más grande acto como discípulo fue traer a Simón Pedro a los pies de Jesús. Eso fue todo lo que hizo. Andrés también llevaría a Jesús al niño que tenía los panes y los peces. ¿Se acuerda cuando el Señor hizo la multiplicación? En ambos casos, Andrés tenía un papel detrás de la escena. No se veía mucho. Pedro no era igual. Pedro no estaba detrás de la escena. Pedro estaba delante de la escena. Porque se lo nombra Pedro todo el tiempo, porque era impulsivo, porque quería caminar sobre las aguas, porque quería hablar a Jesús. Y bueno, hay muchos relatos que nos nombran a nosotros de Pedro y de lo que Pedro hacía. Andrés solamente había llevado a su hermano y agarró a este niño y lo lleva a Jesús para que alimente a la multitud. Eso fue todo. Pero la disposición de Andrés para realizar esta parte fielmente tuvo gran impacto en la vida cristiana. A veces creemos que en lo poquito no se puede ver la grandeza. Y sin embargo el Señor dice, en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Una vez le preguntaron a un pastor, escuche, ¿cuál era el secreto para el crecimiento de la iglesia? Y usted, me imagino que ya estará pensando, usted ya tiene su propia lógica, su propia idea de cómo hacer crecer una iglesia, ¿verdad? Pero vaya al campo de batalla y después me va a decir si su lógica funciona. Esa es la cosa. Entonces el pastor, mire lo que contestó. ¿Ven a esa anciana que está ahí atrás? Bueno, esa anciana es la que limpia la iglesia. Y usted dirá, ¿y qué tiene que ver el crecimiento de la iglesia con la que limpia la iglesia? Bueno, la limpieza de la iglesia es un ministerio dentro de la iglesia. Y es sumamente importante, porque cuando llegan los hijos de Dios, servicio tras servicio, encuentran la casa de Dios ordenada. ¿Y usted no cree que eso es importante? ¿Usted no cree que da un buen ejemplo y un buen testimonio para aquellos que llegan, que todas las cosas están en orden? ¿Y gracias a quién? A aquellos que están detrás de la escena, que nadie los ve porque vienen a limpiar cuando nadie está aquí. Pero el Señor les recompensa. Entonces dice el pastor, ¿ven a aquella anciana que está allá atrás, limpiando la iglesia? Bueno, el crecimiento es gracias a esa hermana. ¿Por qué? Porque mientras que limpia la iglesia, escuche bien, ora para que las almas lleguen al conocimiento del Señor Jesús y para que las sillas vacías se llenen. Detrás de la escena, pero qué impacto, ¿no? ¡Wow! Tendríamos que llamar a esa anciana Andrés. Porque Andrés estaba detrás de la escena y tenía gran impacto también. Entonces, Pedro, a estas alturas de su vida, no era la roca en la cual él se convertiría. Pedro era una gelatina, hermanos. No era una roca. Felipe
se muestra duda. Este es otro de los discípulos. ¿Se acuerdan que íbamos a hablar de 3? Felipe muestra duda o no cree en ciertas cosas. Ahora me imagino, yo me pongo en el lugar de Felipe también, ¿no es cierto? Imagínense ustedes en aquel tiempo donde predominaba la religiosidad, cosa que hoy también predomina, porque no todos tienen relación con Dios. Tienen religión, sí, pero relación es otra cosa. Entonces predominaba la religiosidad y se hablaba mucho de la ley, de cumplir la ley y de los profetas. Y ahora, claro, llega Jesús, y Jesús no vino a abolir la ley, pero Él vino a establecer el reino de los cielos, y en el reino de los cielos la lógica humana no funcionaba otra vez. ¿Por qué? Porque la lógica o la ley decía, si uno te da una bofetada, devuélvesela. ¿O no? Ojo por ojo, diente por diente, eso es. No es que le vamos a sacar un diente a la persona y le vamos a regresar un diente, no. La lógica es esa, me están haciendo algo, se lo devuelvo. Pero llega el Señor Jesús y ahora dice, no, ¿sabes qué? Si te hizo algo, dale la capa. Llévale. ¡Wow! ¿Pero y quién es este? ¿Quién es? Por eso les costaba creer en Jesús como el Dios verdadero, primeramente porque había nacido en Belén, en un pesebre. ¿Y qué iban a esperar ellos? Un Dios que viniera a reinar con poder y gloria, y resulta que ahora el calor que tenía era de los asnos, un lugar oliente o maloliente. Este es el Mesías esperado. Claro, para ellos era muy difícil entenderlo, muy difícil. Por eso lo tenían como un revolucionario, porque él vino a decir cosas que ellos no habían escuchado anteriormente. Entonces, claro, para Felipe me imagino que era normal como dudar de ciertas cosas, porque estaba escuchando algo diferente. Por ejemplo, cuando Jesús le dice a sus discípulos que alimenten la multitud, veamos qué sucedió. Juan capítulo 6, versículos 5 y al 7. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había una gran multitud, que había venido a él una gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? ¿Acaso no sabía el Señor de dónde iban a comprar los panes? Sí sabía, ¿no? Y más sabía que ni los iban a comprar tampoco. El Señor sabía. Pero siempre el Señor quiso ver dónde estaba parado su discípulo, o dónde estaban parados los discípulos. Pero en este caso Felipe. Pero esto decía, ¿para qué? Para probarle. Porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, fíjense en ustedes, la lógica otra vez, la lógica humana. 200 denarios de pan, que era bastante dinero para aquel tiempo, claro, con la multitud que había, no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Todavía Felipe no había entendido con quién andaba. Todavía tenía dudas. Natanael, otro de los discípulos, se revela como un hombre con una visión limitada. ¿Cuántos Andrés tenemos dentro del pueblo de Cristo? ¿Cuántos Felipes? ¿Cuántos Natanael? ¿Verdad? Sí, nos podemos identificar con ellos. Juan capítulo 1, versículo 46. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Yo creo positivamente que ninguno de los grandes ejecutivos, escuche bien, los ejecutivos actuales elegirían a este tipo de personas que hemos nombrado. Ni a Natanael, ni a Felipe, ni a Andrés. Porque con la lógica humana, vuelvo a la lógica otra vez, no aplicaban para ningún trabajo. ¿O sí?
Sin embargo, y ahí viene la lógica divina, que hace el cambio. Jesús no solamente elige a personas comunes, sino que también las usa para cambiar al mundo. ¿No se identifica usted con esto? Gracias, Señor, porque yo soy común y bueno, has puesto tus ojos sobre mí por gracia. ¿No es cierto? Andrés nunca llegó a ser del grupo íntimo de Jesús, como lo fue Pedro, Jacobo y Juan. Ustedes se acuerdan, la transfiguración siempre iban estos 3 discípulos. ¿Qué fue lo que hizo Andrés primero cuando comenzó a seguir a Jesús? ¿Qué fue lo que hizo Andrés? Hablamos al principio. ¿Qué fue lo que hizo Andrés cuando comenzó a seguir a Jesús? Lo primero que hizo. Claro, ahora yo conozco de esto y yo entiendo esto, aunque en partes, porque no lo entendía todo, pero bueno, yo creo que si está bien para mí, yo se lo voy a contar a mi hermano, porque también le puede bendecir a él y estará bien para él, ¿o no? ¿No es eso pasar las buenas nuevas de salvación? ¿No es predicar el evangelio? ¿Qué es? Las buenas nuevas es comunicar. Eso es. Entonces eso fue lo que hizo Andrés. Pedro no hubiese existido si Andrés no lo hubiese llevado a los pies de Jesús. Y eso es lo importante. Estaba detrás de la escena siempre. Pero fíjense en ustedes lo importante que fue. Este hecho nunca le importó a Andrés, ya que su deseo era estar cerca de Jesús y no de la popularidad. Hay muy pocos hermanos, hay muy pocos cristianos que les gusta estar cerca de Jesús y no de la popularidad. Pregunta, ¿por qué algunos cristianos tienden a perder el deseo de hablar con otros acerca de Jesús? Pues yo sé que usted está usando su lógica. ¿Por qué? Podríamos nombrar muchísimas cosas, ¿no? Lo más probable es que el amor al Señor se haya enfriado por diferentes razones. Quizás estuve orando por mucho tiempo y no veo los resultados. Y entonces ahora mi amor se enfrió. Quizás estuve ayudando a muchas personas, pero esas personas no me pagaron como yo estaba pensando. Y mi amor se enfrió. Podríamos, pero nombrar miles y miles de cosas que a cada uno de nosotros nos suceden y cosas diferentes. Y que el amor se va enfriando. Pero una cosa sí debemos entender, que ese amor debe ser renovado para que otra vez se encienda ese fuego apasionado por el Señor. ¿Ustedes se acuerdan cuando nosotros nos convertimos? Le predicamos a las hormigas, a las cucarachas, a quién pasaba, a las mariposas, a los mosquitos, a las moscas, o no, por exagerar un poco, usted me entiende. ¿No es cierto? Y ahora como, no, pero si yo sé que si le voy a hablar me va a decir que no, entonces ¿para qué voy a perder mi tiempo? Andrés es un modelo digno de imitar. Siguió inmediatamente a Jesús sin dudar, tampoco vaciló en decirle a otros que había descubierto al Mesías. Todos los creyentes tenemos que tener pasión sin titubeos como Andrés. Un amor y una fe así son testimonio para los que están cerca de nosotros. En el mundo de hoy hay muchas personas que son hostiles al Evangelio. Anhelan tener vida espiritual legítima, pero no tienen seguridad donde hallarla. Lo que hacemos nosotros los cristianos, tanto con palabras como acciones, y yo creo que valen más las acciones que las palabras, ¿o no es así? Claro. Debe permitir que los demás sepan que los creyentes podemos ayudarle en la búsqueda para acercarse a Dios. Más testimonio que palabras. Algunos eruditos piensan que Felipe era el otro discípulo de Juan el Bautista, que siguió también a Jesús. Los dos discípulos, Andrés y Felipe, anhelan estar cerca de Jesús para aprender de él
y conocer el camino hacia Dios. No solo por un breve tiempo, sino de manera permanente, querían tener suficiente tiempo para contarle sus inquietudes y recibir de él las respuestas. Por eso deseaban saber dónde él moraba. Ay, yo haría lo mismo. ¿Qué quiere que le diga? Yo lo fastidiaría al Señor Jesús, me iría siempre a su casa, ¿o no? Haciéndole preguntas. Miren, ayer investigando un poquitito, encontré un pensamiento que se me hizo, pero tan activo para el día de hoy, tan vivo. Dice, ¿tú quieres que Dios te hable? ¿O que Dios te hable mucho, 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 mucho? ¿Todos queremos eso o no? ¿Sí? Bueno, escuche esto. ¿Tú quieres que Dios te hable mucho, 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 mucho? Lee la Biblia mucho, 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 mucho. Y Dios te habla. Ay, no, pero hay cristianos que esperan llegar a la iglesia para que den una profecía porque ahí Dios me habló. Y son migajas, hermanos, porque ¿qué me voy a nutrir? ¿Con una profecía toda la semana? ¿O quizás el mes entero hasta que den otra profecía? No, mi espíritu tiene que nutrirse todos los días. ¿Cuántas veces comemos? Bueno, de acuerdo a los nutriólogos, dicen que tenemos que comer por lo menos de 5 a 6 veces por día. No porciones grandes, porciones pequeñas, pero tenemos que hacerlo seguido. ¿Qué tal si leeríamos la Biblia de 5 a 6 veces por día? ¿Saben cómo estaríamos gordos en espíritu? Entonces sí que el poder de Dios se derramaría, los muertos resucitan, los cojos saltan, los sordos oyen, los ciegos ven. Pero cuando nos invitan a comer, siempre tenemos tiempo, ¿o no? Nos invita la comadre, dejamos de hacer lo que sea y ahí nos vamos a la carne asada. Pero cuando hay un estudio bíblico, ¡ay! O estoy cansada, o tengo sueño, o tengo que trabajar, o tengo que salir con mi familia, o algo tengo que hacer. Entonces así no me voy a nutrir nunca. Tal vez Andrés y Pedro tenían algo que ver con el encuentro entre Jesús y Felipe, debido a que eran de la misma población de Betsaida. Pero lo importante es que Felipe respondió al llamado del Señor. Eso es lo importante, hermanos. Pues nosotros podemos predicar el Evangelio, comunicar las buenas nuevas. Y estamos cumpliendo la función que Dios nos dio a nosotros para hacer, ¿sí o no? Ahora, ¿está en nosotros salvar a esa persona? No. Yo tengo que obedecer a mi Padre, tengo que hacer lo que Él me dijo que yo debía de hacer. Ahora, la responsabilidad está en la otra persona, si va a responder a Dios o no va a responder a Dios. Y no todos responden a Dios, usted sabe. Usted tiene esta experiencia, yo también la tuve. Hay algunos que rápidos quieren saber, otros quieren usar mucha lógica humana y el tiempo va pasando y el mañana no es nuestro y no sabemos si el Señor viene y nos quedamos con la lógica humana. Y sin seguir al maestro. El tío de mi esposo, el único tío que vivía aquí en este país, él siempre decía, Dios a mí no me puede perdonar porque yo cometí muchos pecados en mi vida. Escuchen, como que tenemos un Dios limitado, ¿verdad? Que ciertos pecados los perdona y otros no. O sea, Él murió en la cruz por ciertos pecados, por otros no. A mí la Biblia no me enseña eso. A mí me enseña que Jesús murió en la cruz por todos los pecadores, por todos los pecados que hay en el mundo. Y que Él los puede perdonar a todos. Entonces decía esto, miren la justificación y la lógica humana, que no tienen ningún sentido en la lógica espiritual. Porque dice, muy bien, yo cuando voy al cielo voy a decir que tengo un sobrino pastor. ¿Y eso qué es? ¿La credencial para entrar al cielo? No. Si la única llave que nosotros tenemos se llama Jesucristo. No tengo a Jesucristo en mi vida, no entro al cielo. Tan sencillo como eso. No necesito a nadie más, no necesito intermediarios, porque el único camino al cielo se llama Jesús. Por eso la Escritura dice, y Él mismo lo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino
no es por mí. Nadie, ¿sabe lo que es nadie? No es una piedrita que me da suerte. No es que yo me vaya a leer las manos. No es que yo adore una piedra, que adore un pedazo de madera. Porque eso no me va a dar la salvación. Nadie viene al Padre si no es a través de Jesucristo. No fue Mahoma. ¿Quién murió en la cruz? Ni siquiera la Virgen María murió en la cruz. La respetamos. Fue el medio que Dios usó para traer a Jesucristo a este mundo. Dios habrá visto en ella cualidades espirituales extraordinarias, porque la escogió en medio de un montón de jóvenes. Y era jovencita también. Era piadosa, claro que sí, porque Dios no iba a permitir que su hijo naciera en un lugar donde lo iban a corromper, ¿o no? Pero ella no murió en la cruz por usted y por mí. Fue un medio que Dios usó. Y nosotros respetamos ese medio, claro que sí. Pero no vamos a adorar ese medio. Yendo uno de los viajes a Italia, cuando mis padres vivían en Italia, una de las primas de mi esposo me preguntó que por qué a nosotros nos llamaban santos. Bueno, le dije, nosotros, la Biblia dice que somos justificados, pero yo no llevo ninguna aureola en mi cabeza. Yo no soy santa, yo soy una pecadora, justificada y lavada por la sangre de Cristo, nada más. Y entonces le dije yo, ¿tú crees que si yo muero, tú puedes venir y arrodillarte y pedirme a mí respuesta a tus oraciones? Me dijo, oh no. Bueno, eso es lo que tú estás haciendo cuando te arrodillas delante de un pedazo de madera, cuando te arrodillas delante de una estatua. ¿Por qué? Porque esas personas hicieron cosas buenas. Y sí, eso nosotros lo aceptamos y lo reconocemos. Pero de ahí a que nosotros le adoremos es otra cosa. Es otra cosa, totalmente diferente. Muy bien, ¿sabe? Lo más importante es que Felipe respondió al llamado de Jesús y se convirtió en su seguidor. Felipe es un nombre griego. ¿Ustedes saben lo que significa Felipe en griego? Ay, a mí me encantan las definiciones de los nombres. Sí, es cierto, me encanta. Amigo de los caballos. Miren lo que significa. Felipe estaba siempre dispuesto a dar testimonio del Señor, ya que fue nombrado como uno de los 7 diáconos de la iglesia. Estuvimos hablando el viernes también, hermanos, acerca de los títulos. ¿Se acuerdan? Estamos hablando de los apóstoles, de los diáconos, de los ujieres. Son palabras que no usamos comúnmente en nuestro medio. Entonces, cuando el pastor nombra a ciertos diáconos, se les sube, ¿usted me entiende? El orgullo, estoy hablando. Ujier, ¡ay, qué palabra! Y hasta llevan el gafete de identificación. Imagínense, apóstol, doctores y cuántas cosas. Y miren, dijimos el viernes, y lo vuelvo a explicar para que quede bien claro, un apóstol es una persona que abre obras. Un ujier es un servidor. Nosotros nos congregamos en una iglesia, hermanos, donde el pastor tuvo que quitar la palabra ujier, porque se les había subido tanto el humo a estos hermanos, que creían que tenían un puesto de preeminencia, que tuvo que sacar la palabra ujier y poner servidor. ¿Qué es un diácono? Si usted lee en la Biblia, son servidores. Pero como la palabra parece, Dios mío, parece un título mayor, un título grande. No es así. Todos somos servidores, los pastores somos servidores. ¿Qué es un pastor? ¿Qué es? ¿Un título? No, trae pastos verdes para alimentar a las ovejas que están escuchando, porque las ovejas tienen hambre. Eso es. Pero la lógica humana nos hace pensar en títulos.
Hechos capítulo 6, versículo 5. Agradó la respuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de ¿qué? Lleno de programas televisivos. Lleno de mirar Facebook. Lleno de usar el iPad. El iPhone. No. ¿De fe y de qué? Eso lo hablemos el viernes o no, lleno del Espíritu Santo. ¿Qué es lleno del Espíritu Santo? Lo aclaramos, es un estilo de vida. Yo vivo acá en la iglesia la misma vida que vivo afuera. A Felipe, a Prócoro, yo no sé por qué tenían estos nombres. ¿De dónde sacaban estos nombres tan difíciles para leer? A Nicanor, a Timón, fíjense qué nombre. ¿Usted quiere llamarse Nicanor? ¿O Prócoro? ¿No? ¿A ninguno le gusta? ¡Qué lástima! A Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito ¿de qué? De Antioquía. Sabemos que tenía una buena reputación, ¿sí o no? Porque dice que era varón de fe y lleno del Espíritu Santo. ¿Sí? ¿De quién estamos hablando? De Felipe, ¿no? Muy bien. ¿Están acá? Sí, están acá, ¿no? Hechos capítulo 6, versículos de 3 al 5. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio. Escucha, ahí no dice que tengan títulos, que sean letrados. ¿Dice eso ahí? ¿Qué dice? ¿Y qué quiere decir buen testimonio? ¿Qué quiere decir buen testimonio? A ver. ¿Qué es dar buen testimonio, hermanos? Como damos testimonio, ¿no sabemos qué quiere decir buen testimonio? ¿Cómo? Bueno, uno de los testimonios es eso, pero es un estilo de vida. ¿Qué es dar testimonio? Es mi estilo de vida. Si yo veo a alguien que es asesino, ¿qué testimonio me está dando a mí? ¿Me está dando un buen testimonio? No, ¿qué concepto yo tengo? Que es un asesino. ¿Por qué? Porque escucho que mata personas. Si hay una persona que está robando un banco, ¿qué testimonio me da a mí? ¿Que es un ladrón o no? Es su estilo de vida. Entonces, si yo vivo la vida de Jesucristo, estoy dando ¿qué? Buen testimonio de aquel que me llamó para servirle. Eso es. Es un estilo de vida. La Biblia es un estilo de vida. La Biblia no es un manual de instrucciones antiguo y que se queda en la biblioteca. No, porque la Biblia, las páginas de la Biblia, no las páginas, porque son hojas. Pero lo que está escrito en la Biblia da vida, vida. Entonces dice, buscad pues de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. Me llama la atención 7, ¿no? El 7 es el número perfecto de Dios. ¿Llenos de qué? Del Espíritu Santo. ¿Y de qué? Ahí está. No dice inteligencia, note la diferencia. Porque la inteligencia yo la adquiero estudiando, ¿o no? Claro, yo la voy adquiriendo. Dice sabiduría. Sabiduría es mayor que la inteligencia. ¿Por qué? Porque yo sé tomar decisiones donde yo quiera que esté. Yo puedo tener mucho conocimiento, mucho intelecto, mucha inteligencia, pero no por eso tomes decisiones sabias. ¿Está conmigo o no está conmigo? ¿Se la estoy complicando? Muy bien. Entonces continuamos. Lleno de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración en el ministerio de la palabra. Ahora escuche esto, Me voy a detener un poquitito aquí. ¿Qué espera el pueblo de los pastores? ¿Qué espera? ¿Qué espera el pueblo? No, el pueblo de los pastores espera que dirijan la alabanza, que abran la iglesia, que cierren la iglesia, que preparen el mensaje, que esté la pastora en la cocina, que esté dándole clase a los niños, que esté en el coro, que esté haciendo de ujier. Eso es pastor para el pueblo. Y el pastor no es para el pueblo, esto usted tiene que aprender, mi hermano. El pastor dice, o aquellas personas que son escogidas ahí, dice que es para ¿qué? Para el ministerio de la palabra y para la oración.
Hablamos también el viernes que hay muchas clases de pastores. ¿Pero por qué, hermano? Entienda bien. Hay muchas clases de pastores, ¿por qué? Primeramente, el don que Dios le da a cada pastor es diferente, ¿sí o no? Porque no es uniformidad. Escuche. Porque cada pastor tiene su personalidad. Y Dios no atropella la personalidad ni la suya, de las ovejas, ni de los pastores tampoco. Entonces, conforme a la personalidad, y Dios ve qué es lo que tiene, o la capacidad, le reparte dones. Entonces, este pastor no tiene el mismo don de este pastor, ¿me está entendiendo? Y por eso hay diversidad de pastores. No porque a uno se le antoje, porque Dios así trabaja con su pueblo. Dios, como trabaja con usted, no trabaja con el hermano que está sentado allá atrás. Porque es diferente, su necesidad es diferente, su don es diferente, su personalidad es diferente. Somos diferentes. Continuemos entonces. Entonces dice ahí, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a la multitud y eligieron ¿a quién? A Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Y lo vuelve a repetir otra vez, quiere decir que son cosas sumamente importantes. A Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Felipe de inmediato, ¿qué fue lo que hizo? Fíjense en ustedes. Fue en busca de su amigo Natanael. No se quedó estático, accionó. Las buenas nuevas es acción. No es quedarme estático, la recibí yo y ahí me quedo. No, tengo que accionar. ¿Por qué? Porque la Escritura me dice a mí en Juan, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿De quién está hablando? ¿Quién era el verbo? Jesucristo. ¿Qué significa verbo? Acción. Y si Él accionó y yo soy su hijo, ¿usted no cree que tengo que aprender de mi Padre? Acción es sencillo. Ahí podemos usar la lógica humana, porque sí va. Entonces, ¿qué hizo? Felipe de inmediato fue a buscar a Natanael, conocido con el nombre griego de Bartolomé. Veámoslo con la palabra. Versículo 45. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Sabemos poco sobre Natanael. Su nombre no aparece en los evangelios sinópticos. Esa es otra palabra que a lo mejor a usted le parece, estrafalaria. ¿Entiende lo que quiere decir estrafalario? Algo exótico, algo grande. ¿Qué son sinópticos? Sinópticos es a una simple vista. Eso es. Usted va a leer los evangelios y usted va a ver que a una simple vista todos cuentan la misma cosa. Pero otra vez, fíjense en ustedes, cada cual tiene su personalidad para escribir. ¿Por qué? Porque hay un evangelio que está más detallado que el otro. Hay ciertas cositas que encontramos más que el otro. Porque Dios usa a las personas así, conforme a como las personas son, ¿no es cierto? Muy bien, entonces, ¿cuáles son los evangelios sinópticos? Mateo, Marcos y Lucas. Te lo lee y hay un simple repaso, se va a dar cuenta de que esos tres evangelios concuerdan entre sí, con algunos detalles, algunos más, otros menos. Pero el sentido es el mismo. Es el mismo. Natanael no aparece en la lista de los apóstoles. Algunos han sugerido que Natanael es otro nombre para Bartolomé. Pregunta, ¿por qué Felipe le hace esta aclaración a Natanael? Los judíos no creían en Jesús como el Mesías. Felipe sabía que para Natanael era importante que lo que él afirmaba respecto a Jesús estuviera confirmado por lo que enseñaban las Escrituras acerca del Mesías. Era importante para esta persona que le confirmaran.
Hay personas que es importante que uno les confirme con la palabra de Dios o no. Hay otras personas que a lo mejor no, se conforman con lo que uno le está diciendo. Natanael no conocía ningún texto de las Escrituras donde dijera que el Mesías venía de Nazaret. Él no las conocía, pero en el Antiguo Testamento, ustedes se acuerdan, que hay una que dice, Efrata, tú la más pequeña, que es Belén. De ahí nacerá, ¿quién? Tu Salvador. Ahí está. O sea, estaba, pero él no la conocía. Versículo 46. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Nazaret era una aldea de Galilea despreciada. Fíjense en la lógica nuestra, no es la lógica de Dios. ¿Por qué el Mesías nació ahí en Nazaret? ¿Acaso Dios no sabía que era una aldea despreciada? ¿Se dan cuenta cómo la lógica no funciona? Felipe le hizo una sencilla invitación y le dijo, ven y ve. Ante la respuesta de Natanael, Felipe no lo contradijo, sino le dijo, ven y ve. La Biblia no es para discutir por ella, sino es para vivir por ella. A veces perdemos tanto tiempo discutiendo sobre un pasaje, sobre un versículo, que no tiene ningún sentido, que no me enseña a mí a evangelizar, que no me enseña a mí a ganar alma, que no me enseña a mí a edificarme, no me enseña a mí a nada. En vez de decir a la persona, bueno, usted sí, tiene razón, pero lo que yo aprendí es esto. Sabía que solo Jesús podía demostrarle el error en el que él se encontraba, ya que los argumentos humanos se desbaratan ante la verdad divina. Otra vez, la lógica. La lógica humana se desbarata ante la verdad divina. Cuando Natanael llega ante Jesús, este capta su atención, porque Jesús sabe cómo tratar con las personas, ¿o no? Cuando Jesús llegó a mi vida, Él sabía cómo tratar conmigo. Y me convenció, ¿Y saben qué le dice Jesús? No lo llamó ni Tomás, ni lo llamó incrédulo, ni lo llamó piense lo que usted piense. No. Miren lo que le dijo. ¡Wow! Esto sí que me enseña a mí cómo hablar con los demás, porque yo no sé hablar con los demás. Tengo que aprender. Miren lo que le dice Jesús. He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Pero ¿cómo? Si tenía duda en su corazón. Pero el Señor sabe cómo hacerlo. Con estas palabras Jesús estaba revelando lo más profundo del corazón de Natanael. Porque cuando nosotros contradecimos a una persona, mire, invisiblemente se ponen tapones en los oídos. No los vemos, pero se los ponen. Y ya no quieren escuchar más nada. ¿A usted le tocó o no? ¿No lo vivió usted cuando le estaban diciendo algo que no le gustaba y usted se puso tapones para no escuchar? No hizo así por educación, pero sí se los puso. Estaba pensando en qué iba a hacer de comer, dónde, cuándo tenía que ir a trabajar y la otra persona hable, porque no nos interesa. ¿Qué pasaba con Natanael? Era un hombre justo delante de Dios. Y esto lo impresionó a tal punto que se preguntó, ¿cómo sabe esto este llamado Jesús si no me conoce? ¿Cómo que no lo conoce? Claro que lo conoce. Si Él lo formó o no. Claro, pero visiblemente nunca nos hemos visto. Solo Cristo conoce lo más profundo de nuestro ser, nuestras más íntimas intenciones. Quedan desnudas ante el supremo conocimiento de Jesús.
Jesús lo sorprende aún más, porque miren lo que le dice. Antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, yo te vi. ¿Habrá sido para Felipe aún? Se tuvo que hacer clic con la cabeza para ver si se le acomodaban los pensamientos. Porque ¿cómo me va a ver debajo de la higuera, no? Cuando Natanael oye las palabras de Jesús, quedó tan perplejo de la omnisciencia, del conocimiento, de la sabiduría de Jesús, ¿qué hizo? Creer en él. No le quedó otra. No le quedó más otra que creer en él. Esto es claramente un poder sobrenatural, porque Jesús no estaba presente cuando llamó a Natanael. Entonces, ¿cómo lo vio? La comprensión y el conocimiento divino de Jesús hizo que Natanael se diera cuenta de que Jesús no era una persona común y corriente. Y con sinceridad expresa valientemente estas palabras. Juan capítulo 1, versículo 49. A ver. ¡Ay! ¡Rabí! ¡Ay! Ya lo llama maestro. Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. ¿Cómo no había dicho que de Nazaret no podía nacer algo nuevo? ¡Qué cambio inmediato que tuvo, ¿no? Estilo microwave. ¡Ay! Rápido. Muchos se han preguntado quién era Natanael. Según este evangelio, Natanael sumó la fila de los primeros discípulos. Y es verdad que Natanael representa al israelita cuyo corazón ha sido limpio de orgullo y de prejuicios, y que ha visto a Jesús, al que satisface los anhelos del corazón necesitado por Dios o de Dios. Podemos aprender muchas cosas del ejemplo de ciertos personajes bíblicos. Estos tres discípulos nos han enseñado que necesitamos seguir a Jesús sin titubear, compartiendo con los demás y buscando con sinceridad en Él la respuesta a todas las preguntas que nosotros tenemos. Hemos observado en muchas ocasiones cómo los recién convertidos son los mejores ganadores de almas. ¿Sí o no? Ay, porque cuando ya llevamos 20 años nos achanchamos en el Señor. ¿Usted entiende la palabra achanchar? Nos agarra como flojera, ¿no? Quizás por el ánimo y la ilusión con que hablan de Jesús, estas personas son ganadoras de alma. Qué triste que muchas veces con el tiempo el fuego se va apagando. Andrés, Felipe y Natanael dieron forma a la vida de otros. Nuestro mundo necesita gente que dé un paso al frente y muestre cómo se vive la fe cristiana. Miren, años atrás, lamentablemente, y lo digo con amor, con temor, y no quiero generalizar tampoco, pero años atrás, hermanos, el cristiano era de palabra, ¿o no? Su sí era sí, su no era no, aceptaba la exhortación, era fiel en el servicio, era de llegar temprano. ¿Por qué? Porque amaba a Dios y quería servir a Dios. Hoy lamentablemente hemos permitido que el mundo entrara a la iglesia por diferentes razones. Y así es como está la iglesia de Jesucristo, y es triste, triste. El Espíritu Santo ha sido dado a todo creyente para ayudarnos a ser testigos como estos tres discípulos. ¿O no? Sí. El Señor quiere que nosotros seamos ganadores de almas.